términos estadísticos que son bastante utilizados. El primero de ellos es el nivel de confianza. ¿Qué significa el nivel de confianza? También se le llama intervalo de confianza. Y es la probabilidad en la cual nuestro resultado se va a encontrar dentro de esos valores, dentro de ese intervalo de confianza. Usualmente por consenso se ha establecido que esta probabilidad debe de ser aproximadamente el 95%. Es decir, cuando establecemos el nivel de confianza con un 95%, quiere decir que nuestros resultados en el 95% de las veces se van a encontrar en ese intervalo de confianza. El otro término es el de nivel de significación. ¿Qué significa nivel de significación? Es el máximo error que estamos dispuestos a permitir. Este nivel de significación usualmente se plantea cuando nosotros estamos elaborando el protocolo de investigación. Entonces, cuando elaboramos el protocolo, definimos nuestro nivel de confianza y nuestro nivel de significación. Y luego, una vez que hemos realizado el estudio, procesamos los datos y vamos a obtener un valor que es el p-valor. El p-valor no es otra cosa que la cuantificación del error tipo 1 o del nivel de significancia. Entonces, la diferencia entre el nivel de significancia y el p-valor es el nivel de significancia es un valor que yo voy a programar antes de hacer el estudio. Cuando realizo el estudio, estimo el p-valor. Usualmente ese p-valor, dado el nivel de significancia que hemos establecido, debe ser menos del 5%. Y el último término es el poder o potencia del estudio. ¿Qué significa el poder o potencia del estudio? Les pongo el ejemplo más práctico. Supongamos que en la realidad, en la vida real, hay una diferencia entre dos drogas, ¿no? Droga A y droga B. Sabemos que la droga A es mejor que la droga B. Eso es en la población. Pero el investigador nunca se define en la población, sino que trae una muestra de esa población. Entonces, trae una muestra de esa población y en la muestra, el investigador, la conclusión a la que llega es que no hay diferencia. Entonces, en la población sí hay diferencia, pero la conclusión del estudio del investigador dice que no hay diferencia. No encontró esa diferencia que había en la población. Entonces, el problema que se ha cometido en este caso es que el estudio o la muestra que ha tenido probablemente el investigador es una muestra demasiado pequeña. No ha tenido la suficiente potencia para encontrar esa diferencia que hay en la población. Entonces, ¿a qué se refiere con la potencia? Dice, representa la probabilidad de observar en la muestra del estudio una diferencia o efecto, si es que esa diferencia o efecto existe en la población. A eso se refiere con el término de potencia. Cuando el investigador hace un estudio, va a probar o va a plantear hipótesis. Y al hacer las hipótesis, el investigador puede cometer algunos errores. ¿Qué errores puede cometer el investigador? Esto es el estado real o la vida real, ¿no? En la vida real, la hipótesis nula puede ser verdadera, es decir, no hay diferencia, o la droga A es igual a la droga B, o la hipótesis nula puede ser falsa, es decir, si hay diferencia, la droga A es mejor que la droga B. Esto es en la vida real, en la población, pero esto no lo conoce el investigador. El investigador lo que va a hacer es, como le decía, coger una muestra y en esa muestra va a hacer el análisis de los resultados. Y va a hacer algunas pruebas de significancia o unos test de significancia. En base a esos test de significancia, el investigador va a llegar a dos conclusiones. O rechaza la hipótesis nula, es decir, si va a encontrar diferencia, la droga A es mejor que la droga B. Y la otra conclusión es no rechazar la hipótesis nula, es decir, no hay diferencia. La droga A es igual a la droga B. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en la vida real la hipótesis nula es verdadera? No hay una diferencia. La droga A es igual a la droga B. Pero la conclusión del investigador
es que sí hay diferencia. La droga A es mejor que la droga B. En este caso, lo que se está cometiendo es un error de tipo 1, o error alfa. El otro error que puede cometer es cuando la hipótesis nula es falsa. En la vida real hay una diferencia. La droga A es mejor que la droga B. Esto es en la vida real, en la población. Pero en la muestra del investigador, él no llega a rechazar la hipótesis nula. Llega a la conclusión de que la droga A es igual a la droga B. Cuando en la población, en la vida real, sí hay esa diferencia. La droga A es mejor que la droga B. Entonces, ese es el error tipo 2. Las otras celdas son decisiones correctas, ¿no? Rechaza la hipótesis nula, no hay diferencia, y acá en la vida real tampoco hay diferencia. Igual acá, ¿no? No hay diferencia, y en la vida real tampoco hay diferencia, ¿no? Son dos decisiones correctas. Cuando se comete el error de tipo 1, también se le llama nivel de significancia, como les había comentado, y esto por consenso es igual a 5%. Puede ser menor, algunos establecen 1%, pero el consenso es que no debe ser mayor de 5%. Entonces, el nivel de confianza, el nivel de significancia, perdón, con el nivel de confianza son complementarios. La suma de ambos siempre debe sumar 100%. ¿Qué significa esto? Que si yo incremento el nivel de significancia, tengo que reducir el nivel de confianza. Si yo aumento el nivel de significancia, reduzco el nivel de confianza, ¿no? ¿Y qué pasa si yo aumento el nivel de significancia? Tengo que reducir el nivel de confianza, porque ambos tienen que sumarme 100 al final. Y por otro lado, en la otra columna, el error tipo 2 también por consenso no debe ser mayor de 20%. Entonces, si el error tipo 2 por consenso no debe ser más de 20%, la otra celda, que es la potencia del estudio, debe ser igual a 80%. Entonces, la potencia del estudio con el error tipo 2 también son complementarios. La suma de ambos debe de sumar 100. ¿Qué significa esto? Que si yo incremento la potencia, se reduce el error de tipo 2. Si yo reduzco la potencia, incremento el error tipo 2. Entonces, potencia con error tipo 2 son complementarios, y nivel de significancia con nivel de confianza también son complementarios. Lo vemos con un ejemplo de la vida real. Le pongo para que quede más claro este concepto de los diferentes tipos de error, tomando un ejemplo de la vida real. Nuestros amigos Rosario y Ciro. Ok, de repente un poco macabro. Pero en la vida real, Rosario puede ser inocente o puede ser culpable. Eso solamente lo sabe ella. Pero el juez, en base a la información que va a obtener, el juez va a llegar a un veredicto final. Y el juez va a tomar una decisión y va a decir si Rosario es culpable o es inocente. Vamos a suponer que en la vida real Rosario es inocente. ¿Ok? No tuvo nada que ver con la muerte de Ciro. Y la decisión del juez también fue inocente, ahí no hay problema. Si Rosario es culpable y el juez dice que es culpable, tampoco hay problema. Son decisiones correctas. Pero, ¿qué pasa si en la vida real Rosario es culpable? Sí tuvo que ver con la muerte de Ciro, pero el veredicto del juez fue que es inocente. Esto es un error, ¿no? Porque siendo culpable, Rosario va a quedar libre. Pero ¿qué pasa si en la vida real Rosario en realidad es inocente? No tuvo nada que ver con la muerte de Ciro, pero el veredicto del juez dice que es culpable. Entonces, siendo inocente, se va a ir presa por 35 años. Entonces, los dos son errores, ¿no? Pero en este error, que un culpable quede libre, es mucho menos severo de que un inocente se vaya preso. Entonces, esto que sucede en la vida real, sucede cuando el investigador hace investigaciones.
Entonces, aquí no hay problema como les había comentado, ¿no? Son dos decisiones correctas. Pero, ¿qué pasa si, siendo la hipótesis nula falsa, es decir, hay una diferencia, la droga A es mejor que la droga B? El investigador dice, no, no hay diferencia, las dos son iguales. ¿Qué puede pasar acá? Simplemente para el paciente no va a haber ninguna consecuencia, probablemente para el laboratorio. Porque el investigador va a decir que no hay diferencia cuando en realidad sí la hay. Pero en el otro caso, ¿no? En este caso, en la vida real no hay diferencia. La droga A es igual a la droga B. Pero el investigador va a decir sí, que sí hay diferencia. Entonces probablemente se va a utilizar una droga, se va a utilizar como si tuviera un mejor efecto que otra droga. Y aquí sí va a haber consecuencias para el paciente. De los dos errores, este error es mucho más severo que el error tipo 2. Y es por eso que la probabilidad de cometer el error tipo 1 es solamente 5%, mientras que la probabilidad de cometer el error tipo 2 se le da más chance, puede ser hasta 20%. ¿Por qué? Porque este error es menos severo, ¿no? El error tipo 2. Muy bien. Pregunta. Al comparar dos medias muestrales, el rechazo de una hipótesis nula, que es verdadera, nos lleva a cometer un error conocido como alfa o tipo 1, ¿no? Recuerden que siempre el error tipo 1 o el error alfa se comete cuando la hipótesis nula es verdadera. Hipótesis nula verdadera, ese es error tipo 1, es que es rechazado. Mientras que el error tipo 2 tiene que ver con hipótesis nula falsa, ¿no? Entonces, esto es error tipo 1 o alfa, ¿no? Hipótesis nula verdadera y que es rechazada por el investigador. ¿Cómo nos protegemos contra estos diferentes tipos de errores, ¿no? ¿Cómo nos protegemos del error tipo 1, que es el más severo, el que tiene mayor efecto sobre el estudio, ¿no? Nos vamos a proteger primero estableciendo el p-valor, ¿no? El nivel de significancia. Nosotros nos protegemos y planteamos al hacer el estudio y decimos, no voy a cometer un error de más del 5%, un p menor de 0.5%. Este p menor de 0.5% va a proteger contra el error tipo 1, pero solamente cuando el error tipo 1 es debido al azar, debido al chance. No garantiza la protección contra el error tipo 1 debido a sesgo o confusión, que lo vimos en la reunión anterior. Entonces, sesgo y confusión pueden incrementar el error tipo 1. La única forma de controlar sesgo y confusión es en el diseño del estudio, como habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Y la otra forma de cometer el error tipo 1 es por la chance, por el azar. El nivel de significancia solamente protege contra el error tipo 1 debido al chance. ¿De qué otra manera nos podemos proteger contra el error tipo 1? Utilizando el método más preciso y exacto, ¿no? El mejor equipo para poder medir las variables que estamos estudiando. Mientras más preciso sea el equipo, va a haber menor variabilidad. Al haber menor variabilidad, el tamaño de muestra que voy a necesitar para encontrar diferencia va a ser menor. ¿Cómo nos protegemos contra el error tipo 2? ¿No? Primero, estimando un tamaño de muestra adecuado. La mayoría de los estudios no estiman el tamaño de muestra necesario para poder encontrar una diferencia. Y muchas veces cuando no encuentran diferencia en el estudio, lo único que hay que hacer es incrementar el tamaño de muestra y encontramos significancia. Y la otra forma como nos protegemos contra el error tipo 2 es estableciendo grandes diferencias en nuestras hipótesis. Entonces, mientras más grandes sean las diferencias entre las dos muestras que voy a comparar, eso va a incrementar la potencia y voy a reducir el error de tipo 2. ¿Cómo incrementamos la potencia de un estudio?
Primero, estimando un tamaño de muestra, y segundo, utilizando también el método más preciso y exacto, menor variabilidad para medir la exposición y el efecto. Bueno, esta pregunta, un test estadístico que se utiliza para probar una hipótesis nula con respecto a la medida de una población menor de 30, pero que no sigue una distribución normal. Quiero tener que hacer una tabla para poder determinar cuál es la prueba estadística que se va a utilizar. Pero en este caso, no es necesario utilizar la tabla, porque esto ya es un consenso. Cuando tenemos una sola muestra, y la muestra es de tipo cuantitativa, y el tamaño de muestra es pequeño, menos de 30, la única prueba estadística que podemos utilizar ahí es la t-distribución. No hay otra. Así la distribución sea asimétrica, solo se puede utilizar la t-distribución en este caso. Ahí hay un error, no es la prueba de Wilcoxon, es la prueba t-distribución. Se hace un estudio para encontrar la relación entre diabetes e hipertensión arterial consideradas como variables cualitativas. ¿Cuál es la prueba de hipótesis que vamos a elegir? Entonces, aquí sí está la tablita, ¿no? La tablita que les había mostrado. La primera pregunta que hay que responder es, ¿las muestras son independientes o son dependientes? Entonces, de acuerdo a los datos, no me dan esa información. ¿Qué pasa cuando no me dan la información? Implícitamente se sobreentiende que la muestra es independiente, ¿no? Entonces estamos aquí. Después, la segunda pregunta es, ¿la variable dependiente es cuantitativa o es cualitativa? La variable dependiente. Lo que queremos encontrar es una relación entre diabetes e hipertensión arterial consideradas como variables cualitativas. Entonces, es independiente y es cualitativa. ¿Cuántas muestras estamos comparando? Son dos muestras que se están comparando, ¿no? Para poder encontrar esa relación. Entonces, ¿dónde estamos? Independiente, cualitativa y acá. ¿Qué prueba le corresponde? Chi cuadrado. Pero aquí le están dando dos pruebas de chi cuadrado de homogeneidad y chi cuadrado de independencia. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos pruebas de chi cuadrado? El chi cuadrado de homogeneidad lo vamos a utilizar cuando queremos decidir si dos muestras proceden de una misma población. Por ejemplo, yo tengo dos grupos de sujetos. Supongamos de aquí para acá es un grupo y de aquí para acá otro grupo. 50 en este grupo, 50 en este grupo. Yo voy a sacar 10 sujetos de manera aleatoria y voy a determinar la proporción de sujetos que son de sexo masculino. Entonces saco 10 de acá y saco 10 de acá y comparo las dos proporciones. Si las proporciones son iguales, quiere decir de que las dos poblaciones o las dos muestras proceden de una misma población. En este caso serían los 100 participantes, ¿no? Entonces, cuando quiero decidir si dos muestras proceden de una misma población, la prueba que voy a utilizar es la prueba de chi cuadrado de homogeneidad. Pero cuando quiero comparar dos variables, y quiero comparar si esas dos variables están o no están asociadas, están o no están relacionadas, la prueba que voy a utilizar es el chi cuadrado de independencia. ¿Ok? Entonces, en este caso lo que me están pidiendo es encontrar la relación. Si me están pidiendo que encuentre la relación entre dos variables, el chi cuadrado que le corresponde es chi cuadrado de independencia. En un estudio se compara el peso de un grupo de 60 obesos antes y después de 3 meses de haber realizado una intervención educativa.
¿Cuál es la prueba estadística de elección para realizar dicha comparación? Tenemos nuestra tablita y seguimos la misma secuencia, ¿no? La primera pregunta es, ¿las muestras son independientes o son dependientes? ¿Cuándo una muestra es independiente? Cuando la selección de las unidades no depende de la selección de las otras unidades. Cada unidad de la muestra es seleccionada de manera independiente. Es dependiente cuando la selección de una unidad depende de la selección de otra. Y ahí les había mencionado clásicamente los estudios apareados. Si yo selecciono un sujeto del sexo masculino y estoy pareando por sexo, el siguiente sujeto tiene que ser del mismo sexo, ¿no? Masculino. Esa es una muestra dependiente. Y les había mencionado que el máximo grado de pareamiento se produce en los estudios antes y después, porque el mismo sujeto funciona como grupo de intervención y funciona como grupo control. Entonces, ese es el máximo grado de pareamiento, porque ahí estamos pareando variables conocidas y variables no conocidas. Todas las variables genéticas están siendo pareadas, ¿no? Está siendo pareada la edad, el sexo, todas las variables genéticas, todas las posibles exposiciones, todo es pareado. Es el máximo grado de pareamiento en los estudios antes y después. Y se consideran como una muestra dependiente. Entonces, la primera pregunta sobre el tipo de muestra, estamos frente a una muestra dependiente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un estudio antes y después. La segunda pregunta es, ¿la variable dependiente es cualitativa o cuantitativa? ¿Qué es lo que se va a comparar? El peso, ¿no? Entonces el peso es una variable cuantitativa. Entonces estamos aquí, variable dependiente y además cuantitativa. ¿Cuántas muestras se van a comparar? Un estudio antes y después. ¿Cuántas muestras son? Es un solo grupo, pero funciona como dos muestras, ¿no? Porque funciona como grupo de intervención y funciona como grupo control. Entonces, a pesar de ser un solo grupo de sujetos, funciona como dos muestras. Entonces, estamos acá. ¿Cuál es la prueba que le corresponde? Si la variable tiene una distribución normal, vamos a utilizar una t-student pareada. Pero si la variable peso tiene una distribución no normal o asimétrica, le corresponde el test de Wilcoxon. Entonces, ¿cómo es la distribución de la variable peso en este caso? ¿Es normal o es asimétrica? No lo dicen nosotros. Entonces, si no lo dicen, y si nosotros somos críticos de esta pregunta, le faltan datos para poder responder de manera correcta. Porque si no me dicen cuál es la distribución de la variable peso, está entre estas dos alternativas. La t de student pareado o el test de Wilcoxon. Entonces ustedes pueden tener dos opciones, o la dejan en blanco y después hacen su reclamo, no dicen que está mal planteada, o buscan de las alternativas cuál es la que más se acerca. Entonces yo les sugiero que busquen la alternativa, ¿no? Porque nadie le va a hacer caso si ustedes reclaman. Entonces, a pesar que está mal planteada, ustedes tienen que buscar de las alternativas cuál es la que más se acerca. Entonces vamos a trabajar con las alternativas. La regresión lineal, ¿cuándo la utilizamos? La regresión lineal no aparece en esta fila, en esta tabla. ¿Cuándo utilizamos la regresión lineal? Cuando nosotros queremos predecir una variable en función de la otra. Lo vimos en la primera parte de bioestadística, ¿no? Entonces, cuando queremos predecir, por ejemplo, cuál es el peso de una persona en función de la talla, solamente conociendo la talla uno puede predecir cuál es el peso de la persona. Eso lo podemos hacer si utilizamos regresión lineal, ¿no? Pero ahí no vamos a probar hipótesis. Lo que vamos es estimar una variable en función de otra.
Entonces, esta no es. La prueba de McNemar, ¿cuándo lo utilizamos? Prueba de McNemar lo utilizamos cuando la variable es cualitativa y muestras dependientes. La variable aquí es cuantitativa, entonces no es. Correlación de Pearson, ¿cuándo utilizamos? Cualquiera de las dos correlaciones lo utilizamos en muestras independientes. Y aquí lo que tenemos es una muestra dependiente, ¿no? Estudio antes y después. Chi cuadrado, ¿cuándo utilizamos chi cuadrado? Variable cualitativa y muestras independientes. No es, la muestra no es independiente y la variable es cualitativa, entonces no podemos utilizar chi cuadrado. ¿Qué nos queda? La t-student. Pero incluso la alternativa no es correcta porque tenemos dos t-student, ¿no? Una t-student para muestras independientes y una t-student para muestras pareadas. Pero aquí simplemente me dicen t-student. Entonces aquí le falta ponerle el apellido, ¿no? t-student, pero ¿cuál de las dos? Entonces, de estas 5, la que más se acerca es la t-student. Al comparar dos medias muestrales, el rechazo de una hipótesis nula que es verdadera nos lleva a cometer un error conocido como hipótesis nula verdadera, que es la primera columna. La primera columna, si la hipótesis nula es verdadera y se rechaza, ¿frente a qué tipo de error estamos? Alfa o tipo 1, ¿no? Hipótesis nula verdadera y que es rechazada por el investigador. Eso es error alfa o tipo 1. La potencia de una prueba está dada por el intervalo de confianza, con un 1% de error, la probabilidad de cometer un error tipo 1, un nivel de significancia igual a 0.01, un valor de z menor de 1.96 o la probabilidad de cometer un error de tipo 2. ¿Por qué se relaciona el error tipo 2? Directamente con la potencia, ¿no? El error tipo 2 y potencia están ligados porque ambos son complementarios. Les decía que cuando incremento el error tipo 2, la potencia disminuye. Si se incrementa la potencia, el error tipo 2 tiene que disminuir. Entonces, se relaciona mucho la potencia con el error tipo 2. Un intervalo de confianza de 1% de error. Eso no tiene nada que ver con la potencia, ¿no? Después dice la probabilidad de cometer un error tipo 1. La probabilidad de cometer este error. Ojo que este error, el error tipo 1 y el error tipo 2 no van de la mano. Cuando este error tipo 1 se incrementa, el otro tiene que reducirse. Y a la inversa. Igual que la sensibilidad y la especificidad, cuando uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Entonces, ¿qué pasa si yo incremento el error tipo 2? Si incremento el error tipo 2, perdón, el error tipo 1, el error tipo 2 tiene que reducirse. Si se reduce el error tipo 2, ¿qué pasa con la potencia? Disminuye. ¿Qué pasa si yo reduzco el error tipo 2? Perdón, el error tipo 1 lo reduzco. El error tipo 2 tiene que incrementarse. ¿Y qué pasa con la potencia? Disminuye. ¿Ok? No sé si queda claro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo incremento el error tipo 2? Si yo incremento el error tipo 2, la potencia tiene que disminuir. Si yo disminuyo el error tipo 2, la potencia se incrementa. Entonces aquí la respuesta es la probabilidad de cometer un error de tipo 2.
Sin embargo, la alternativa que han marcado aquí en esta pregunta es, creo que es la B, la probabilidad de cometer un error tipo 1. En realidad la probabilidad de cometer un error tipo 1 tampoco está alejada, ¿no? Porque les había comentado que este error está relacionado con este error. Les había comentado que si este error se incrementa, este de acá tiene que disminuir. Y si este disminuye, la potencia se incrementa. Entonces, este error también está relacionado con la potencia, ¿no? Pero es una ligación indirecta a través del error tipo 2. Muy bien. Vamos a ver ahora el tema de la validez de la prueba diagnóstica. Para validar las pruebas diagnósticas hay que evaluar 4 componentes, ¿no? Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. ¿Qué cosa es la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba para poder identificar de manera correcta las personas que tienen una enfermedad determinada. Entonces, si nosotros lo vemos gráficamente, tenemos nuestra tabla tetracónica, tenemos la prueba gold estándar, la prueba de oro, y a este lado de las filas vamos a colocar los resultados de la prueba que estamos evaluando. ¿Okay? Entonces, tenemos las 4 celdas A, B, C y D. ¿Cómo estimamos la sensibilidad? Si la sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba de detectar a las personas enfermas, entonces la sensibilidad lo tengo que estimar en la columna de los enfermos. En la columna de los enfermos. Y la fórmula que se utiliza es A sobre A más C. A son los que tienen la enfermedad y la prueba positiva, sobre A más C, que es el total de enfermos. Entonces la sensibilidad en realidad va a ser una proporción. La proporción de las personas que tienen la enfermedad y que su prueba ha salido positiva. ¿Y qué cosa es la especificidad? Adelante. La especificidad también es la capacidad que tiene una prueba. Miren, sensibilidad y especificidad, ambos son capacidad que tiene una prueba. La sensibilidad es para enfermos y la especificidad es para sujetos sanos. Es la capacidad que tiene la prueba para identificar correctamente aquellas personas o sujetos que no tienen la enfermedad. Y en nuestra tablita, si es la capacidad que tiene para detectar correctamente a las personas sanas, entonces la vamos a estimar en la columna de las personas que no tienen enfermedad. Y aquí la fórmula es D, que son los que no tienen la enfermedad y tienen la prueba negativa, sobre el total de las personas que no tienen la enfermedad. Eso es la especificidad. Entonces, sensibilidad es la capacidad para detectar correctamente enfermos y la especificidad es la capacidad para detectar correctamente a los sanos. Ejemplo, este es un estudio que realizamos hace muchos años atrás. Utilizamos como prueba gold estándar el hemocultivo para Bartonella bacilliformes y queríamos validar el PROTIS como método de diagnóstico para enfermedad de Cabrón aguda. Y esos son los datos que encontramos, ¿no? 609 sujetos enrolados, 302 con cultivo positivo y solamente 90 con PROTIS positivo. Entonces, ¿cómo estimamos la sensibilidad? La sensibilidad es en la columna de las personas que tienen la enfermedad. Y la sensibilidad es A, que en este caso es 79, sobre A más C, que es 302. Eso me da una sensibilidad de 26.1%. ¿Cómo estimamos la especificidad? Lo hacemos en la columna de las personas que no tienen enfermedad de Cabrón. La fórmula es D, que en este caso es 296 sobre D más D, que es 307. Eso me da una especificidad de 96.4%. Entonces, el PROTIS
tiene muy baja sensibilidad, pero tiene buena especificidad. Este es otro ejemplo para ver la sensibilidad y especificidad. Este es el primer estudio que se realiza para determinar la validez de la prueba rápida para el diagnóstico de influenza A H1N1. Lo hace el CDC con una muestra bastante pequeña. Solo son 48 sujetos enrolados, 40 fueron PCR en tiempo real positivos a la nueva influenza H1N1 y la prueba rápida fue solamente en 20 de los sujetos. Entonces, cuando se determina la sensibilidad, que viene a ser la capacidad que tiene la prueba para detectar, para identificar correctamente a las personas que tienen la enfermedad, en este caso sería A19 sobre A más B, que es 40. Una sensibilidad de 47,5%. Y la especificidad, ¿no?, que es en la columna de los sujetos sanos que no tienen la enfermedad, vendría a ser D, que vendría a ser 7, sobre B más D, que es 8. Eso me da una especificidad de 87,5%. Entonces, esta prueba rápida tiene una sensibilidad muy baja, pero tiene una especificidad más o menos aceptable. En general, cualquier prueba, para que tenga sensibilidad y especificidad más o menos aceptable, tiene que estar por encima del 80%. Pero hay algunos factores que influyen en la sensibilidad y la especificidad. El primer factor que influye es el instrumento con el cual estamos haciendo la medición. Entonces, si queremos hacer el diagnóstico de una enfermedad, por decir dengue, hay varias pruebas diagnósticas para hacer el diagnóstico de dengue. Y son de laboratorios diferentes. No todas las marcas tienen la misma sensibilidad y la misma especificidad. Entonces va a depender del instrumento de medición, en este caso de la marca que estamos utilizando para hacer el diagnóstico de dengue, la marca del reactivo. Pero hay otros factores que también influyen. La intensidad o la severidad de la enfermedad va a afectar la sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago mi estudio de validez de una prueba X en pacientes o sujetos que están severamente enfermos, la sensibilidad va a ser alta. Pero si lo hago en sujetos que no están severamente enfermos, los sujetos borderline, los que no sabemos si son o no son, si enrolamos a esos sujetos para validar la prueba del diagnóstico, la sensibilidad y la especificidad probablemente bajan. Entonces, uno de los factores que influyen en la sensibilidad es la severidad de la enfermedad. ¿Qué otro factor influye sobre todo en la especificidad? El factor que influye en la especificidad son aquellas enfermedades que son endémicas en la zona donde estamos haciendo el estudio y que pueden dar reacción cruzada con la prueba que estamos evaluando. Entonces, si hay una reacción cruzada, me va a decir que es positivo cuando en realidad no tiene la enfermedad. Entonces, enfermedades que son endémicas y que producen reacción cruzada con la prueba que estoy evaluando afectan la especificidad. La severidad de la enfermedad afecta la sensibilidad.